Buenos días, llegamos al módulo 7. Espero que los temas anteriores sean claros hasta el momento, que los vayan integrando. Ya saben que si tienen dudas me pueden consultar en el grupo o de manera personal. Lo importante aquí es que terminen este curso integrando toda la información. Y recuerden que no podemos avanzar si hay dudas del módulo anterior. ¿Por qué? Porque es un seguimiento. Bueno, en este módulo número 7 vamos a hablar del lenguaje. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en este módulo? Bueno, como siempre, una breve revisión de las últimas sesiones para poder ir ligando toda la información. Vamos a hablar sobre qué es el lenguaje en el cerebro, cómo es este circuito del lenguaje. Recuerdan que de todas las funciones cerebrales que hemos hablado, hemos explicado cómo es el circuito en el cerebro, o sea, qué áreas cerebrales son las que están involucradas en esta función. También vamos, como este es un tema de salud, un curso de salud cerebral en el que nos enfocamos principalmente a la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar sobre el lenguaje y esta patología. Y finalizaremos con las tareas en casa para la siguiente sesión. Bueno, vamos a hacer un repaso. Recuerden que en su libro de trabajo hay una página que pueden utilizar para hacer anotaciones del repaso del tema anterior. Esta página es la 103. Aquí ustedes van a anotar esto que voy a hablar en esta diapositiva. Bueno, ¿qué fue lo que vimos? Vimos qué es la resolución de problemas. Explicamos que esto es creatividad, integración de información, planeación, organización, juicios y toma de decisiones. Todo esto es resolución de problemas. También hablamos de los lóbulos frontales. Estos lóbulos frontales del cerebro son necesarios y críticos en esta función cognitiva. Están altamente conectados a todas las áreas del cerebro. Integran información recibida y manda información, o sea, órdenes para solucionar problemas. Todas las otras zonas del conocimiento también ayudan a la resolución de problemas. Debido a la dependencia de conexiones, algunos aspectos de la resolución de problemas podrían verse afectados por la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Pueden anotar todo esto en la página 103. Y bueno, ahora ya hemos hablado de algunas zonas del conocimiento, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de la memoria y el aprendizaje, la atención y resolución de problemas. Perdón, hasta el momento hemos hablado de la memoria y aprendizaje, la atención y la resolución de problemas. En esta sesión vamos a hablar sobre el lenguaje. Las lecturas que les voy a dejar para que las lean en su casa esta semana les van a ayudar a entender más el tema, porque en esas lecturas se van a resumir los puntos más importantes de lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué es el lenguaje? Primero que nada, el lenguaje incluye nuestras palabras, ya sean habladas, escritas o con señas, así como la forma en las que las combinamos. Todo esto para comunicar algo. Incluye nuestro almacén mental de cómo hablar o escribir miles de palabras, así como el conocimiento de su significado. También incluye las reglas que usamos para organizar las palabras en pensamientos y mensajes. Todo esto es el lenguaje. El lenguaje le permite a una persona no solamente hablar y entender, sino también leer y escribir. Y en muchas formas, el lenguaje también nos da el poder de pensar. ¿Cómo es el lenguaje en el cerebro? Bueno, hay muchas áreas del cerebro que están involucradas en esta función.
Para la mayoría de las personas, casi todas estas áreas están localizadas en el hemisferio izquierdo o el lado derecho de su cerebro, perdón, lado izquierdo de su cerebro. Estas áreas nos van a ayudar a leer, como traducir palabras escritas, darles un significado. También nos van a ayudar a entender cuando alguien nos está hablando, planear y ejecutar nuestra propia expresión oral. Esto recuerden que con ayuda de la resolución de problemas, de la planeación. El hemisferio derecho, por su lado, pues también va a contribuir con esta función, especialmente para entender y producir aspectos emocionales del lenguaje, por ejemplo, el tono de voz. Hay dos áreas principales del lenguaje que corresponden a nuestras dos mayores funciones del lenguaje. Una de ellas, entender el lenguaje que vemos o escuchamos, y la otra, producir el lenguaje para comunicarnos con otros. ¿Recuerdan la primer clase cuando hablamos de las zonas del conocimiento, que hablamos de esta zona del lenguaje, de gusano palabra, que hay dos zonas en el cerebro, una para entender y una para producir? Espero que desde su casa, mientras ven esta presentación, puedan recordar eso, si no, ahorita lo vamos a retomar. La primera área del cerebro es el área de Wernicke o de Wernicke. Esta área está localizada en el lóbulo temporal, aquí donde está señalada con azul. Entre el área auditiva, que procesa todos los sonidos que oímos, y el giro angular, que traduce las letras o las palabras escritas a sonidos. ¿Sí? Porque una cosa es que nosotros leamos y otra cosa es que nuestro cerebro le dé un significado. Y una cosa es leerla para nosotros, y cuando leemos en voz alta, que hay una retroalimentación, o sea, vemos la palabra, el giro angular es el que va a traducir todas esas palabras en sonidos para que nosotros los podamos ejecutar o decir. Recuerden entonces que el lóbulo temporal almacena memorias. Recuerdan también la memoria de tipo semántica, que es todo esto que incluye palabras, vocabulario, etcétera. Todo esto es el lóbulo temporal, este es el área auditiva y este es el giro angular. Recuerden muy bien este esquema para que entiendan, entiendan la función de, del lenguaje, o sea, en qué áreas del cerebro está. Entonces, el área de Wernicke nos va a permitir entender. Recuerdan que son dos funciones principales, me voy a regresar. Entender y producir. Entonces, en esta primera, para entender, es esta área la que está implicada, con ayuda del área auditiva para procesar los sonidos y el giro angular para poder traducir letras a sonidos. Y el lóbulo temporal para poder almacenar esta información en nuestro cerebro o bien retomarla de nuestra memoria. El lenguaje hablado, es decir, el significado de los sonidos de las palabras que escuchamos, el lenguaje escrito y que es el significado de las palabras, ¿sí? Entonces, en resumen, el área de Wernicke nos permite entender estos dos aspectos, el lenguaje ya sea hablado o el lenguaje escrito. ¿Ok? Aquí no se alcanzó a ver bien. Entonces, el lenguaje escrito es el significado de las palabras que leemos y esto es con ayuda del giro angular, que es lo que ya les mencioné aquí atrás, ¿no? Que traduce las letras y palabras escritas a sonidos. La segunda área, que es para producir, es el área de Broca. Esta está ubicada en el lóbulo frontal, cerca de la sección de la banda motora, ¿la recuerdan? La que controla los labios, la mandíbula, la lengua y la garganta. Y también recuerdan que la banda motora tiene que ver con cuestiones de habla y de movimiento de manos o otras funciones. Entonces, el área de Broca nos permite producir
el lenguaje hablado mandando órdenes a los labios, a la mandíbula, la lengua, la garganta. También el lenguaje escrito mandando órdenes a las secciones en la banda motora del brazo y la mano. El circuito del lenguaje o el círculo, hablamos de un circuito porque es una red circular que se retroalimenta constantemente, está involucrada con el área de Broca y de Wernicke. Estas dos están conectadas por una larga serie de axones. Recuerdan los axones, ¿no? Que son estas, mm, digamos, fibras largas cubiertas de mielina que comunican una neurona con otra. Bueno, pues podemos pensar que estas dos áreas están un tanto separadas, ¿no? Que quizás esos axones son muy largos. Bueno, pero es que es una larga serie de axones los que están conectando estas dos áreas. Juntos forman el circuito del lenguaje del cerebro. Un ejemplo de cómo usamos este círculo del lenguaje es cuando leemos en voz alta. Por ejemplo, vemos la palabra en la página con el lóbulo occipital. Recuerdan que es la función o el área del cerebro que está involucrada con aspectos visuales y espaciales. Segundo, traducimos las palabras a sonidos del habla con el giro angular. Recuerdan esta función del giro angular, que es la que está encargada de traducir, de traducir lo que leemos a sonidos. Entonces después vamos a interpretar su significado con el área de Wernicke, que es la que nos ayuda a entender. Luego de esto, la información es reenviada. ¿A dónde? Bueno, esta es reenviada para planear los movimientos del habla en el área de Broca. Y finalmente, la información es enviada para mandar órdenes a los músculos para que el habla sea producida por la banda motora. Sí, entonces vamos a recapitular un poquito este circuito para que lo comprendan mejor. Vimos que el circuito del lenguaje es la conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke. Primer paso, vemos palabras en una hoja o en un libro, en lo que sea, con ayuda del lóbulo occipital, que es este que está en verde. Después traducimos esas palabras a sonidos con ayuda del giro angular y después interpretamos todo eso con el área de Wernicke, ¿sí? Por ejemplo, yo leí una palabra papá, el giro angular tradujo esas palabras a un sonido que nosotros ya tenemos y el área de Wernicke nos ayuda a interpretar qué es papá. Después, esta información es enviada al área de Broca para planear los movimientos del habla, es decir, de los labios, de la mandíbula, etc. Aquí en el área de Broca se mandan órdenes al área motora para que se realice la acción de hablar. ¿Sí? Como ven, son áreas interconectadas que si alguna de estas zonas del cerebro falla, el circuito del lenguaje se puede afectar. ¿Cómo puede afectarse? Pues ya sea que no podamos traducir esas palabras a sonidos, por lo cual pues a lo mejor el significado se ve afectado, se ve involucrado y ese significado puede enviarse de manera errónea al área de Broca y a la hora de decirlo, por ejemplo, podemos, en lugar de decir papá, a lo mejor decimos pata o papa, no sé, va a depender de muchos factores, ¿no? De qué tan afectada esté la zona. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el lenguaje y la enfermedad del Alzheimer? La habilidad para entender y producir el lenguaje requiere de la coordinación de varias áreas del cerebro. Con esta enfermedad se enlentece o se interrumpe la comunicación entre esas áreas, lo que puede resultar en dificultades del lenguaje, que es lo que les mencionaba, ¿no? Puede que a lo mejor la
el aspecto neurodegenerativo de las neuronas ya empezó a afectar en alguna área, por lo cual el proceso se va a hacer lento, se va a interrumpir y la comunicación no va a ser adecuada. La dificultad más común que se ha reportado es para encontrar las palabras. Esta afectación se llama anomia. Esto ocurre muy común en las personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la anomia? Bueno, por ejemplo, que yo les pregunto, díganme cómo se llama, no sé, algo muy básico, ¿no? ¿Cómo se llama esta imagen? ¿O qué es lo que está en la imagen? La respuesta correcta es cerebro, ¿no? Pero una persona con dificultades en este circuito va a decir: "Es que yo sé cómo se llama, pero no puedo recordarla, sé para qué es, etcétera, pero no la puedo pronunciar", ¿no? Esa es una anomia. En fases avanzadas puede haber dificultad de comprensión y fluidez verbal, ¿sí? Si en un instante, con un primer síntoma, puede que simplemente no encontremos las palabras adecuadas para nombrar algo. En una fase ya más avanzada, desde que no podemos comprender lo que una persona nos está preguntando, nos está indicando, nos está pidiendo, o bien que a la hora de hablar no haya fluidez, es decir, que las palabras no sean, no podamos producir tantas palabras. Bien, como vieron, este también es un tema muy breve, al igual que el anterior. ¿Por qué son breves? Bueno, porque los temas iniciales vienen un poco más cargados en contenido, porque son procesos más complejos. No digo que estos sean básicos, la verdad es que también son muy complejos, pero afortunadamente se pueden explicar de una manera más sintetizada. No, aparte, pues, el objetivo del curso no es saturarlos de información, sino simplemente que comprendan cómo es el proceso, para qué lo utilizamos, cómo se afecta, y con eso es suficiente, porque no queremos también que se saturen de información. Bueno, vamos a hacer un repaso del tema del lenguaje. El lenguaje es una habilidad estrictamente humana. Es decir, los animales no tienen lenguaje, se comunican, pero no tienen lenguaje. Entonces, para los humanos es una habilidad muy importante que nos ayuda a aprender, a pensar y a comunicarnos unos con otros. Hay dos áreas de lenguaje principales en el cerebro que en conjunto nos van a permitir a entender y producir ya sea el lenguaje hablado o el escrito, o ambos. La enfermedad de Alzheimer puede causar problemas de lenguaje, por ejemplo, dificultad para encontrar palabras o lo que les mencionaba, la fluidez verbal o comprenderlas. ¿Qué tareas van a llevarse para esta, este módulo? Como les dije al principio, las lecturas van a ser varias lecturas, pero van a ayudarles a resumir todo lo que vimos hoy. Hay 3 lecturas que son el cerebro y el lenguaje en la enfermedad de Alzheimer y 4 lecturas más, que se las voy a si no vienen en el libro, me parece que no vienen, se las voy a mandar por separado, pero voy a checar. Bueno, entonces la del cerebro y el lenguaje y la enfermedad de Alzheimer sí vienen en el libro, vienen en la página 104 y 106. También en la página 105 viene una actividad, pero esta actividad es para que la vayan respondiendo mientras van viendo este video. ¿Por qué? Porque aquí se les pide que anoten las áreas involucradas en el circuito del lenguaje o en el círculo del lenguaje, que es lo que expliqué hace unos momentos. Bueno, entonces van a leer esas lecturas y algunas lecturas traen actividades. Entonces las contestan antes de la siguiente sesión.
Mientras leen, ya saben, anoten cualquier punto o duda que quieran discutir la siguiente sesión. Y bueno, los retos para el cerebro van a ser 2. Están en la página 108 de su libro. El primer reto es un arreglo de palillos que forma 14 cuadros de diferentes tamaños. La actividad es que ustedes quiten 6 palillos para dejar solo 3. Lean bien la actividad, traten de hacerlo, analícenlo, piénsenlo y respondan. La segunda actividad es acerca de un dado regular de 6 caras, tiene 21 puntos en total. Sin ver ningún lado, ustedes deberán responder las preguntas que se les piden. ¿Sí? Entonces aquí lean bien las actividades, si tienen dudas me preguntan y por hoy es todo. Recuerden anotar preguntas que vayan surgiendo, a lo mejor mientras ven el video no, pero mientras hacen las tareas se les vienen a la mente preguntas relacionadas a módulos anteriores o a este módulo, algún comentario o experiencia que ustedes quieran compartir, lo pueden escribir en el grupo. Pues muchas gracias por seguir en el curso, por seguir realizando las actividades. Yo sé que no les he respondido a todos los correos de las tareas, pero sí me están llegando, son bastante y me da mucho gusto que sí las estén realizando y que estén haciendo un esfuerzo por enviarlas, porque sé que para algunos de ustedes puede ser algo nuevo o difícil enviar las tareas por correo en lugar de hacerlas, ¿no? En su libro de trabajo. Entonces, tengan paciencia si les estoy respondiendo. Muchas gracias y lo tomo como participación. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, que estén muy bien.